Mi hermanastro falsificó documentos médicos para arruinar mis vacaciones, pero cuando descubrí la verdad, expuse que robó $50 a nuestros abuelos, y ahora está 5 años en prisión. Tengo 23 años, estoy en la escuela de medicina, y todavía no puedo creer que mi propio hermanastro haya hecho todo lo que hizo solo por celos y dinero. La cosa es que esto empezó como algo que parecía súper inocente, tipo unas vacaciones familiares en Camboya, pero terminó con mi hermano en prisión por 5 años y nuestra familia completamente destrozada. Y lo peor es que cuando empezó todo yo no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando. Déjame retroceder un poco para que entiendas el contexto. Mi mamá se divorció de mi papá biológico cuando yo tenía como 7 años. No recuerdo mucho de esa época, la verdad, pero sí recuerdo cuando conoció a mi padrastro, que ahora es técnicamente mi papá adoptivo, pero todavía le digo padrastro a veces por costumbre, ya sabes. Él es doctor, un tipo súper amable y generoso, de esos que nunca levanta la voz y siempre está tratando de hacer feliz a todo el mundo. Tiene un hijo biológico, Tyler, que tiene exactamente mi misma edad, nació como 3 meses después que yo. Al principio nos llevábamos bien. Tipo, éramos niños y jugábamos juntos. Compartíamos juguetes. Esas cosas normales de hermanos. Lo que cambió todo fue cuando mi mamá se enfermó. Fue cáncer, etapa 4, y pasó todo tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de procesarlo bien. Un día estaba ahí, al siguiente estaba en el hospital, y a los pocos meses ya no estaba. Yo tenía como 14 años cuando pasó eso, y honestamente fue el momento más oscuro de mi vida. Pero mi padrastro, o sea, el papá de Tyler, fue increíble durante todo ese tiempo. Nos cuidó a los dos, nunca nos hizo sentir diferentes, siempre fue justo y amoroso con ambos. Y cuando todo terminó, él me adoptó legalmente. Me dijo que yo era su hija tanto como Tyler era su hijo, y que nunca iba a permitir que me sintiera menos que eso. Lloré como una hora ese día, no te miento. Tyler y yo seguimos siendo cercanos durante la secundaria, o al menos eso, pensaba yo. Estudiábamos juntos a veces, salíamos con los mismos amigos, las cosas parecían normales, pero mirando hacia atrás, debí haber notado algunas señales raras, como que Tyler siempre estaba comparándose conmigo, ¿sabes? Si yo sacaba un 9, él necesitaba sacar un 10. Si yo entraba al equipo de debate, él también tenía que entrar. Al principio pensé que era normal, tipo una competencia sana entre hermanos, pero había algo más ahí que yo no veía. Las cosas se pusieron tensas cuando llegó el momento de aplicar para la universidad y específicamente para la escuela de medicina. Los dos queríamos ser doctores, como nuestro papá, y él siempre nos había apoyado en eso. El examen de ingreso a la escuela de medicina es brutal, no sé si sabes, pero básicamente te define el futuro. Estudié como loca durante meses. Literalmente no hacía otra cosa más que estudiar, dormir y comer. Tyler también estudiaba, pero no tanto como yo, o al menos no lo parecía. Cuando salieron los resultados, yo había pasado en mi primer intento. Tyler no. Y ahí fue cuando empecé a notar que las cosas entre nosotros estaban cambiando de verdad. Él se puso raro conmigo después de eso. No me hablaba tanto, se encerraba en su cuarto, evitaba las cenas familiares. Mi papá estaba preocupado por él, obviamente, pero también estaba súper orgulloso de mí y quería celebrar mi logro. Organizó una pequeña fiesta con familiares y amigos, y Tyler ni siquiera bajó de su cuarto. Yo me sentí horrible, la verdad, porque no quería que mi éxito fuera su fracaso, ¿me explico? Pero tampoco sabía qué hacer al respecto. Pasaron como 6 meses, y Tyler dijo que iba a volver a intentar el examen, que esta vez sí iba a pasar. Mi papá le pagó unas clases particulares súper caras, tipo miles de dólares, para ayudarlo a prepararse mejor. Yo ofrecí ayudarlo a estudiar, pero él siempre decía que no, que prefería hacerlo solo. Total, que presentó el examen otra vez, y tampoco pasó. Y ahí fue cuando mi papá decidió que necesitábamos unas vacaciones familiares para relajarnos todos y reconectarnos como familia. Mi papá había estado planeando este viaje a Camboya durante meses. Siempre había querido ir, ver los templos antiguos, conocer la cultura, toda esa onda, y lo pensó como una oportunidad para que Tyler y yo pasáramos tiempo juntos y dejáramos atrás toda la tensión del asunto de la escuela de medicina. Yo estaba emocionada, la verdad, porque nunca había salido de Estados Unidos excepto para ir a México una vez, y esto sonaba como una aventura increíble. Mi papá compró los boletos, reservó los hoteles, planeó el itinerario completo. Todo estaba listo. Y entonces, como 2 semanas antes del viaje, Tyler llegó a la casa con estos documentos médicos. Los puso en la mesa de la cocina mientras cenábamos y dijo: «Papá, necesitas ver esto. Es sobre Zoe».
Mi papá tomó los papeles y empezó a leerlos, y yo veía cómo su cara se ponía cada vez más preocupada. Me preguntó si me sentía bien, si había tenido algún síntoma raro últimamente, y yo estaba completamente confundida porque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Resulta que los documentos decían que yo tenía una condición cardíaca súper seria, tipo algo que podía causar un infarto en cualquier momento, especialmente con el estrés del viaje y los cambios de altitud y todo eso. Yo me quedé tipo, ¿qué? Porque nunca en mi vida había tenido problemas del corazón, ni siquiera sabía que algo así pudiera aparecer de la nada. Mi papá es doctor, ¿no? Entonces empezó a hacerme preguntas técnicas, a revisar los reportes, a llamar al supuesto cardiólogo que había firmado los documentos. Tyler estaba ahí sentado con esta cara de preocupación súper convincente, diciendo cosas como, encontré estos reportes en tu cuarto, Zoe. ¿Por qué no nos dijiste nada? Y yo juraba que estaba volviéndome loca porque esos reportes no eran míos. Yo nunca había ido a ningún cardiólogo. Nada de eso tenía sentido. Mi papá intentó llamar al doctor que supuestamente había hecho los estudios, pero el número no existía. Buscó el nombre en internet y resultó que sí era un cardiólogo real, pero trabajaba en otro estado, y cuando finalmente logró contactarlo, el doctor dijo que nunca me había visto en su vida y que esos documentos definitivamente no eran suyos. Pero para ese momento mi papá ya estaba en modo pánico total. Me llevó al hospital, me hicieron un montón de exámenes, electrocardiogramas, ecocardiogramas, análisis de sangre, literalmente todo, y obviamente, todo salió perfecto porque yo no tenía nada. Pero aquí viene lo raro. Aunque los exámenes salieron bien, mi papá decidió que era mejor que yo no fuera al viaje. Dijo que aunque los nuevos exámenes mostraban que estaba bien, no quería arriesgarse, que mejor me quedaba en casa descansando, y que ellos irían y me traerían muchos regalos. Tyler inmediatamente dijo que él se quedaría conmigo para cuidarme, tipo haciéndose el hermano preocupado. Pero mi papá insistió en que él fuera, que necesitaba despejar la mente después de todo el estrés de los exámenes y eso. Yo estaba devastada, la verdad, porque había estado esperando este viaje durante meses, pero tampoco quería causar problemas ni preocupar a mi papá. Se fueron como 3 días después. Recuerdo estar en el aeropuerto despidiéndolos, viendo cómo Tyler me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien, que cuando volvieran íbamos a pasar más tiempo juntos. Tenía esta sonrisa rara en la cara que no pude descifrar en ese momento, pero que ahora, pensándolo, era básicamente de satisfacción porque había logrado lo que quería. Me fui a casa ese día sintiéndome como basura. Estaba sola en esta casa enorme, sin nada que hacer más que pensar en todo lo que me estaba perdiendo. Y fue entonces cuando empecé a obsesionarme con esos reportes médicos. Falsos. Algo no cuadraba, ¿sabes? Porque aunque el doctor había dicho que no eran suyos, los documentos se veían súper oficiales, con su firma y todo. Entonces empecé a investigar por mi cuenta. Busqué en internet cómo se veían los reportes médicos reales de ese hospital, comparé las fuentes, los formatos, los logos, todo, y mientras más los analizaba, más obvio se volvía que eran falsos. Pero ¿quién los había hecho? Y más importante, ¿por qué? Tyler y yo compartíamos el mismo piso de la casa. Tipo cada uno tenía su cuarto, pero compartíamos un baño y un área de estudio. Yo nunca había entrado a su cuarto sin permiso, siempre respetaba su privacidad, pero ese día algo me impulsó a hacerlo. No sé si fue intuición o qué, pero abrí la puerta de su cuarto y empecé a buscar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que tenía que haber algo ahí. Encontré el borrador de los documentos médicos falsos en su escritorio. Literalmente, el archivo de Word en su laptop que había dejado abierta. El archivo se llamaba algo como Reportes Médicos Zoe Final, y cuando lo abrí casi me caigo de la silla. Eran exactamente los mismos documentos que había presentado en la cena, con algunas correcciones y cambios que había ido haciendo. Había descargado plantillas de internet, había falsificado la firma del doctor usando Photoshop, había inventado cada detalle de mi supuesta condición cardíaca. Todo estaba ahí, cada mentira documentada en su computadora. Me quedé sentada en su cuarto durante no sé cuánto tiempo, simplemente tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hermano, la persona con la que había crecido, con la que había compartido todo, había falsificado documentos médicos para excluirme de las vacaciones familiares. ¿Por qué? ¿Solo para tener tiempo a solas con nuestro papá? ¿Valía la pena todo eso? Estaba furiosa, obviamente, pero también confundida y herida de una manera que no puedo ni describir. Y entonces vi el diario. Estaba en uno de los cajones de su escritorio, un cuaderno negro normal y corriente. Parte de mí sabía que no debería leerlo, que era súper invasivo,
Pero otra parte de mí sentía que necesitaba entender qué demonios estaba pasando con mi hermano, así que lo abrí y empecé a leer. Las primeras páginas eran normales, tipo entradas sobre su día a día en la universidad, quejas sobre profesores, ese tipo de cosas. Pero mientras más leía, más oscuro se ponía. Empezó a escribir sobre apuestas. Al principio eran pequeñas, tipo $20 aquí y allá en juegos de póker con amigos. Pero luego empezó a apostar cantidades más grandes, cientos de dólares, en casinos online y en juegos ilegales fuera del campus. Y estaba perdiendo. Mucho. Escribía sobre cómo la emoción de apostar era lo único que le hacía sentir algo, cómo necesitaba esa descarga de adrenalina para no sentirse completamente vacío. Y entonces empezaron las menciones de prestamistas. Gente que le había prestado dinero para seguir apostando, gente que ahora le estaba exigiendo que pagara. Escribía sobre amenazas, sobre cómo tenía miedo de que lo lastimaran, sobre cómo había dejado de ir a clases porque estaba demasiado ocupado tratando de conseguir dinero. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo horrible. Tyler había dejado la universidad, no después de reprobar el examen de medicina 2 veces, sino mucho antes. Había dejado de ir a clases después de su primer año, y había estado mintiéndole a nuestro papá todo este tiempo, haciéndole creer que todavía estudiaba, que todavía intentaba lograr sus sueños. Las entradas más recientes del diario hablaban sobre mí. Sobre cuánto me odiaba por pasar el examen cuando él no pudo. Sobre cómo nuestro papá siempre me prestaba más atención a mí, siempre estaba más orgulloso de mí, cómo yo le había robado a su padre, escribió literalmente, ella ni siquiera es su hija de verdad y él la prefiere sobre mí. Necesito recuperar lo que es mío. Y después venían páginas y páginas planeando cómo falsificar los documentos médicos, cómo asegurarse de que yo me quedara en casa, para que él pudiera tener tiempo a solas con nuestro papá, y convencerlo de que le diera más dinero. Lloré, leyendo eso. No podía evitarlo. Pensar que mi hermano, con quien había crecido, había llegado a odiarme tanto, era insoportable. Pero también estaba enojada, muy enojada, porque ¿cómo podía culparme a mí por sus propias decisiones? Yo no tenía la culpa de que él hubiera desarrollado una adicción al juego, de que hubiera dejado la universidad, de que hubiera arruinado su propia vida. Tomé fotos de todo con mi teléfono, los documentos falsos en su computadora, las páginas del diario, todo. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, pero sabía que necesitaba tener evidencia. Volví a poner todo en su lugar, cerré su cuarto, y me fui al mío a esperar a que volvieran del viaje. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada día me despertaba pensando en lo que había descubierto, tratando de decidir cómo iba a manejar la situación. ¿Le decía a mi papá inmediatamente cuando volviera? ¿Confrontaba a Tyler primero? ¿Qué pasaría cuando todo esto saliera a la luz? Nuestra familia ya había pasado por tanto con la muerte de mi mamá, y ahora esto. Me sentía como si estuviera a punto de detonar una bomba nuclear en medio de lo poco que nos quedaba de normalidad. Finalmente, volvieron. Los recogí en el aeropuerto, y Tyler me abrazó como si nada, preguntándome cómo me sentía, si me había cuidado bien. Mi papá también estaba súper cariñoso. Me trajo regalos, me mostró fotos del viaje. Aparentemente la habían pasado increíble. Visitaron templos antiguos, comieron comida deliciosa. Tyler había sido el compañero de viaje perfecto, y yo solo podía pensar en que todo esto había sido construido sobre una mentira gigante. Esperé hasta que estuvimos todos en casa, desempacados y relajados, y entonces dije, necesito hablar con ustedes sobre algo. Nos sentamos en la sala, mi papá pensando que iba a contarles sobre cómo había estado esas semanas, y yo solté todo. Saqué mi teléfono y les mostré las fotos de los documentos falsos en la computadora de Tyler. Les expliqué exactamente cómo los había hecho, cómo había falsificado la firma del doctor, cómo todo había sido un plan para sacarme del viaje. La cara de Tyler se puso blanca como el papel. Mi papá se quedó en silencio durante un momento que se sintió como una eternidad, solo mirando las fotos en mi teléfono, tratando de procesar lo que estaba viendo. Tyler intentó negarlo al principio, diciendo que yo había manipulado las fotos, que estaba mintiendo, pero yo tenía demasiada evidencia. Le dije, está en tu computadora, en tu cuarto, podemos ir a verificarlo ahora mismo si quieres. Y entonces, se derrumbó. Empezó a llorar y admitió que sí, que había falsificado los documentos. Dijo que estaba celoso, que sentía que nuestro papá me prestaba más atención a mí, que solo quería pasar tiempo con él sin que yo estuviera ahí. Mi papá estaba en shock, completamente mudo, y yo veía cómo su cara pasaba de la confusión al dolor a la decepción. Le preguntó a Tyler, ¿cómo pudiste hacer algo así?
¿Poner en riesgo a tu hermana de esa manera? ¿Hacernos pasar por todo ese miedo y preocupación? Pero yo no había terminado, porque sabía que había más, mucho más que solo los documentos falsos. Le dije a Tyler, también encontré tu diario, y ahí fue cuando se dio cuenta de que yo sabía todo, sobre la adicción al juego, sobre haber dejado la universidad, sobre las deudas, todo. Su cara pasó del shock al miedo absoluto. Se puso de pie como queriendo irse, pero mi papá le dijo que se sentara, que teníamos que hablar de esto ahora. Tyler intentó explicarse, diciendo que la adicción al presente Starto-Xerxes juego había empezado en la secundaria, que al principio solo eran pequeñas apuestas con amigos pero que se había salido de control. Dijo que cuando llegó a la universidad empeoró porque tenía más acceso a casinos online y a gente que organizaba juegos ilegales. Había perdido todo el dinero que nuestro papá le daba para la universidad, y cuando empezó a deber grandes cantidades de dinero a prestamistas peligrosos, entró en pánico y dejó de ir a clases. Había estado viviendo en el campus haciéndose pasar por estudiante, pero en realidad solo estaba ahí, apostando y tratando de conseguir dinero para pagar sus deudas. Mi papá estaba destrozado. Le preguntó cuánto dinero debía, y Tyler dijo que no sabía exactamente, pero que eran como $30,000 entre todos los prestamistas. $30,000. Yo casi me caigo del sillón. Mi papá le había estado dando dinero regularmente para la universidad, para libros, para gastos, todo eso, pensando que su hijo estaba estudiando y tratando de lograr sus sueños. Y resulta que todo ese dinero había ido directamente a alimentar una adicción al juego. Tyler se quedó ahí sentado llorando, pidiendo perdón una y otra vez, pero yo podía ver en su cara que no era genuino, no era arrepentimiento real, era solo miedo a las consecuencias. Mi papá le dijo que necesitaban hablar más sobre esto, que iban a buscar ayuda profesional, programas de rehabilitación para la adicción al juego, pero que primero necesitaba tiempo para procesar todo. Y entonces Tyler se dio cuenta de algo. Me miró y dijo, ¿qué más viste en mi diario? Y yo entendí que estaba preocupado de que hubiera descubierto algo más, algo que ni siquiera le había mencionado todavía. Le dije, vi lo suficiente. Vi que me culpas a mí por tus propios problemas. Vi que piensas que te robé a tu padre. Pero la realidad es que tú solo te hiciste esto a ti mismo, Tyler. Nadie más. Y creo que fue eso lo que finalmente lo quebró. Se levantó, me gritó que yo no entendía nada, que era mi culpa que nuestro papá lo tratara diferente, y salió corriendo de la casa. Mi papá intentó detenerlo, pero Tyler ya estaba en su carro manejando quién sabe a dónde. No regresó esa noche, ni la siguiente. Mi papá estaba llamándolo constantemente, pero Tyler no contestaba. Después de como 3 días, Tyler finalmente le mandó un mensaje diciendo que estaba quedándose con su tía, la hermana de mi papá, en otra parte de la ciudad. Mi papá se sintió aliviado de saber que al menos estaba a salvo, pero yo tenía un mal presentimiento sobre todo esto. Resulta que mi presentimiento estaba correcto. Como una semana después, la tía de Tyler, o sea, mi tía también técnicamente, llamó a mi papá súper enojada. Dijo que Tyler se había quedado con ella durante unos días, que ella había sido súper comprensiva sobre toda la situación, pero que esa mañana había despertado y Tyler ya no estaba. Y tampoco estaban los $3,000 en efectivo que ella guardaba en su casa para emergencias. Tyler le había robado. Mi papá entró en pánico total. Condujo hasta la casa de su hermana. Confirmó que efectivamente Tyler había desaparecido con el dinero, y empezaron a buscar pistas sobre dónde podría estar. Llamaron a todos los amigos de Tyler que conocían, revisaron sus redes sociales, todo, nada. Era como si se hubiera evaporado. Pasó otro mes. Un mes completo donde no supimos nada de Tyler. Mi papá estaba destruido, obviamente preocupado por su hijo, pero también procesando toda la traición. Y entonces recibimos una llamada de los abuelos de Tyler, los padres de mi papá, que vivían en otro estado. Dijeron que Tyler había aparecido en su casa hace unos días con una historia súper convincente. Según lo que Tyler les dijo, nuestro papá había decidido darme toda su herencia a mí, porque yo había pasado el examen de medicina, y Tyler no. Les mostró documentos, testamentos falsos, papeles que supuestamente demostraban que mi papá lo estaba desheredando completamente. Los abuelos, que son mayores y confían completamente en su nieto, se lo creyeron todo. Le dieron un cheque por $50,000 para que pudiera empezar su vida, ya que según él nuestro papá lo había abandonado. Tyler cobró el cheque y desapareció otra vez. Cuando mi papá se enteró, tuvo que sentarse porque pensé que le iba a dar un infarto de verdad. No solo Tyler había robado a su tía, ahora también había manipulado y robado a sus propios abuelos usando documentos falsificados que hacían parecer que mi papá era el villano,
Era un nivel de manipulación que ninguno de nosotros había imaginado que Tyler fuera capaz de alcanzar. Mi papá hizo un post en Facebook ese mismo día. Escribió una advertencia pública sobre Tyler, explicando que había estado manipulando a familiares con documentos falsos, que había robado dinero, que si alguien lo veía o si Tyler intentaba, contactar a otros miembros de la familia, que no confiaran en él. Fue súper duro para mi papá escribir eso, básicamente exponiendo a su propio hijo públicamente, pero sentía que no tenía otra opción. No podía permitir que Tyler siguiera lastimando a más gente. También presentamos denuncias formales con la policía, por el robo a la tía, por el fraude con los abuelos, por la falsificación de documentos médicos y testamentarios. Era una lista larga de crímenes, y la policía dijo que definitivamente había suficiente para procesar a Tyler si lo encontraban. Pero Tyler había desaparecido completamente con los $50,000, y nadie sabía dónde estaba. Pasaron como 3 meses más sin noticias. La vida continuó de alguna manera. Yo volví a enfocarme en mis estudios de medicina, tratando de no dejar que todo este drama arruinara mi educación. Mi papá fue a terapia, tratando de procesar todo lo que había pasado. La relación entre nosotros dos se hizo más fuerte, en cierto modo, porque ahora compartíamos este trauma gigante, pero siempre estaba esa pregunta en el aire. ¿Dónde está Tyler y qué está haciendo? Y entonces recibimos la llamada. Tyler había sido arrestado. Aparentemente había intentado robar una casa en el estado donde vivían sus abuelos. Lo atraparon en el acto, lo arrestaron, y cuando corrieron su nombre en el sistema, encontraron todas las órdenes de arresto que teníamos contra él. El cargo del robo de la casa eventualmente se cayó, porque el dueño decidió no proceder, pero todos los otros cargos, los robos, el fraude, la falsificación de identidad contra miembros de su familia, esos sí siguieron adelante. El proceso legal fue largo y agotador. Tyler consiguió un abogado, obviamente, que intentó argumentar que tenía problemas de adicción y que necesitaba tratamiento, no prisión. Pero la fiscal tenía una lista enorme de víctimas, empezando con su propia tía, sus abuelos, y técnicamente yo también, porque me había afectado con los documentos médicos falsos, aunque no monetariamente. La tía de Tyler testificó sobre el robo de los $3,000. Los abuelos testificaron sobre los $50,000 y los documentos falsificados. Mi papá testificó sobre todo, cada mentira, cada manipulación, cada traición. Yo también tuve que testificar sobre los documentos médicos falsos y todo el trauma emocional que me causó pensar que tenía una condición cardíaca seria. Fue difícil estar ahí en el estrado. Ver a Tyler sentado en la mesa de la defensa con su traje formal mirándome, sabiendo que esta persona que había sido mi hermano durante toda mi vida ahora, era básicamente un extraño criminal. El juicio duró como una semana. El jurado deliberó durante 2 días. Y finalmente, Tyler fue encontrado culpable de todos los cargos: fraude, robo, falsificación de identidad. La sentencia fue 5 años en prisión estatal. Cuando el juez anunció la sentencia, Tyler se derrumbó, llorando, pero no sé si era porque finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho o simplemente porque tenía miedo de ir a prisión. Después de la sentencia, mi papá pidió hablar con Tyler antes de que se lo llevaran. Los guardias les dieron unos minutos a solas, y Tyler finalmente le contó toda la verdad sobre su adicción. Dijo que había empezado a apostar en la secundaria con amigos, solo por diversión al principio, pero que la sensación de ganar, esa descarga de dopamina, se había vuelto adictiva. Cuando llegó a la universidad empeoró porque había más acceso y menos supervisión. Cada vez que perdía, pensaba que la siguiente apuesta sería la que recuperaría todo, pero obviamente nunca pasaba. Se endeudó más y más, empezó a pedir prestado a gente peligrosa, y cuando las amenazas se volvieron reales, entró en pánico y empezó a robar y manipular a su propia familia. Mi papá me contó esto después, llorando. Dijo que se sentía culpable por no haber notado las señales antes, por no haber visto que su hijo estaba en problemas. Pero yo le dije que no era su culpa, que Tyler había sido súper bueno ocultando todo, que había mentido y manipulado a todos, incluido a mí que vivía en la misma casa que él. Tyler fue enviado a prisión hace como 6 meses. Al principio nadie de la familia quería hablar con él, todos todavía estábamos muy heridos y enojados. Pero entonces, hace como 2 semanas, recibí una carta de él. Era larga, tipo 10 páginas escritas a mano. Se disculpaba por todo. Explicaba que en prisión finalmente había empezado a ir a terapia real y a reuniones de adictos anónimos al juego. Decía que entendía que lo que hizo fue imperdonable, que no esperaba que yo lo perdonara, pero que quería que supiera que lo sentía genuinamente. No voy a mentir. Lloré leyendo esa carta, porque a pesar de todo, una parte de mí todavía recuerda al Tyler con el que crecí,
con el que jugaba cuando éramos niños, con el que estudiaba para exámenes. Ese Tyler todavía existe en algún lugar debajo de toda la adicción y la manipulación, creo. O al menos quiero creer eso. Decidí visitarlo la semana pasada. Fue raro, muy raro, verlo en ese uniforme naranja de prisión, hablando a través de un teléfono con un cristal entre nosotros. Me dijo que había estado leyendo mucho, estudiando, tratando de usar el tiempo en prisión de manera productiva. Le dije que me alegraba escuchar eso, que si realmente quería cambiar cuando saliera, yo estaría dispuesta a ayudarlo, pero que tenía que demostrar con acciones, no solo con palabras, que había cambiado de verdad. Me preguntó por mi papá, si algún día podría perdonarlo. Le dije honestamente que no lo sabía, que mi papá estaba muy herido, que todo esto había sido un golpe devastador para él, pero que nuestro papá es una buena persona, y que si Tyler realmente se esforzaba por cambiar, tal vez con el tiempo podrían reconstruir algo. No sería lo mismo, obviamente, nunca podría ser lo mismo, pero tal vez algo. Cuando salí de la prisión ese día, me senté en mi carro durante un rato largo, solo pensando en todo. En cómo mi familia había sido completamente destruida por la adicción y los celos, en cómo Tyler había tirado su vida a la basura por una emoción temporal, en cómo yo casi pierdo la oportunidad de ir a Camboya por documentos falsos, en cómo los abuelos de Tyler perdieron $50,000, en todo lo que se perdió. Pero también pensé en segundas oportunidades. Tyler tiene 5 años para trabajar en sí mismo, para realmente confrontar su adicción y sus problemas. Cuando salga, tendrá como 28 o 29 años. Todavía será joven. Todavía tendrá tiempo de hacer algo con su vida si realmente quiere. Le mandé por correo algunos libros sobre adicción y recuperación, y también información sobre programas educativos en prisión. No sé si los usará, pero quiero darle las herramientas, al menos. Mi papá todavía no está listo para perdonar a Tyler, y lo entiendo completamente. Dice que tal vez algún día, pero no ahora, que la herida todavía está muy fresca. Mientras tanto, él y yo seguimos adelante. Yo estoy en mi 2.º año de medicina, yendo bien, enfocándome en mi futuro. Él está trabajando, yendo a terapia, tratando de procesar todo esto de manera saludable. A veces pienso en lo que podría haber sido diferente. Si Tyler hubiera pedido ayuda cuando empezó a tener problemas con el juego. Si hubiera sido honesto sobre dejar la universidad. Si hubiera hablado con alguien sobre sus celos y sentimientos de inferioridad en lugar de dejar que lo consumieran. Hay tantos momentos donde las cosas podrían haber tomado un camino diferente. Pero no lo hicieron. Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de las decisiones de Tyler. Lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante, terminar la escuela de medicina, volverme la doctora, que siempre quise ser. Y tal vez, solo tal vez, cuando Tyler salga de prisión, si realmente ha cambiado, podamos reconstruir algún tipo de relación. No será la misma que teníamos, nunca podría serlo, pero tal vez podamos encontrar una nueva forma de ser hermanos. O al menos, eso es lo que me gusta pensar cuando le respondo sus cartas desde prisión.